Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el PBL número 4 de El Equipo Como Quiera, conformado por Diego Rustrián, Emilio Olvera, Jimena Margalef, José Miguel Mina y un servidor, Rafael Arronis. Estos 5 puntos son los que trataremos a continuación. La función de transferencia es un modelo matemático que a través del cociente de la entrada y la salida relaciona la respuesta de un sistema con una señal de entrada o una excitación. Y bueno, aquí podemos observar el diseño del circuito que utilizamos para el RTD. Utilizamos un divisor de voltaje para poder medir el voltaje a la salida conforme cambia la temperatura para el RTD. Le colocamos una fuente de 10 volts y la resistencia de 923.55 ohms. El voltaje a la salida se midió justo en este punto que está señalado con un marcador verde. Y para poder hacer la caracterización se fue variando la temperatura de manera manual de 5 en 5 grados centígrados de menos 20 a 140. Como se puede observar, con los valores obtenidos de nuestro circuito pudimos graficar la función de transferencia del transductor RTD. La ganancia la obtuvimos dividiendo la diferencia en la salida en términos de voltaje sobre la diferencia de entrada, que en este caso es el fenómeno físico de un cambio de temperatura. Aunado a esto, podemos notar que esta tiene una tendencia lineal. En la siguiente tabla podemos ver que nuestro rango de voltaje fue de 1.22 volts, nuestro rango de temperatura fue de 160 grados Celsius, ya que hicimos un barrido desde menos 20 hasta 140 grados Celsius. La ganancia, nuestra pendiente, fue de 7.6 milivolts sobre grado centígrado, y el desplazamiento en Y, es decir, offset, fue de 0. Para el siguiente circuito diseñado, el del termistor, se utilizó una configuración de tipo divisor de voltaje. Se colocó una fuente de 10 volts, dos resistencias y el termistor. El termistor es de tipo TFPT0603L1000dB. Una resistencia es de 83.399 ohms. Y en este caso especial se colocó una segunda resistencia de 27.72 ohms, dadas las condiciones de multisim del software. Al momento de estar trabajando con el termistor nos dimos cuenta que había un pequeño offset al cambiar de la fuente de voltaje de 1 volt a 10 volts, cosa que no tenía que pasar. Al estar trabajando con la fuente de voltaje de 10 volts, no nos estaba dando el voltaje inicial en la gráfica que nosotros queríamos. Había un desfasamiento ahí de valores que pues no estaba correcto. Esto por culpa básicamente del software, de la simulación. Entonces tuvimos que adaptar el circuito para que pudiéramos arreglar este problema. Lo que hicimos fue agregar una resistencia de 27.7 ohms y de esta manera al graficar ya la salida del termistor sí empezaba la gráfica justamente en 5 volts y pues de esta forma arreglamos ya este pequeño offset que nos daba al inicio de la gráfica. Para poder obtener la función de transferencia de este circuito se realizó un barrido en multisim de menos 20 grados centígrados a 140 grados centígrados y se midió el voltaje a la salida. Mediante este análisis podemos obtener una tendencia lineal por parte del termistor, viendo que tiene un comportamiento casi lineal, es decir, de 0.99. Igualmente se puede observar una ganancia de 8.3 milivolts por grado centígrado, al igual que un rango de voltaje de 1.32. Finalmente podemos observar que hay un offset, es decir, un desplazamiento en el eje Y de 13.9 milivolts. Como conclusión de este PBL, yo aprendí cómo distinguir entre un RTD y un termistor, los diferentes valores que tienen en sus ganancias y cómo aprender a seleccionarlos para los proyectos que nosotros queramos implementar. También aprendí que de un software no se puede confiar mucho, siempre hay que revisar 2 o 3 veces para estar bien seguros que las medidas son las correctas, ya que al haber sido caracterizado por alguna persona puede tener algún tipo de error. Y también para concluir, que dependiendo de la aplicación que nosotros le vayamos a poner, tal vez no difiera mucho en las características del componente, llámese el RTD o el termistor, pero a veces cuando ambos son muy similares es mejor recaer en el precio del componente en lugar de las características. Lo que yo aprendí de esta práctica es que no nos debemos de confiar de los valores que nos arroja un software, siempre debemos de estar monitoreando y checando que en realidad esos valores que tenemos son los que deberían de dar, ya que pues en esta práctica tuvimos
un pequeño problema que si no nos damos cuenta, pues nos pudo haber salido todo mal el resultado si no lo llegamos a solucionar. Y también me gustó que pues seguimos viendo el comportamiento que tiene un transductor RTD y un termistor, y pues nos puede ayudar en un futuro a poder aplicarlo en algún proyecto. Como conclusión, para este PBL, puedo decir que comparé y obtuve la ganancia y el offset de distintos circuitos de readout, caracterizando al termistor y al RTD en su configuración dentro de un divisor de voltaje. Comprendí que el software puede tener errores, y para resolver este tipo de problemas se pueden utilizar distintas estrategias. Sin embargo, el primer paso es identificarlos. Pues de conclusión o como conclusión de esta práctica, yo lo que me llevo es que muchas veces las cosas no van a funcionar como deben de funcionar, no hay garantía y pues lo que tenemos que hacer es buscar diferentes vías para poder solucionar estos problemas. Lo mismo que nos pasó con el problemilla y el tema del termistor, tuvimos que encontrar una solución para poder arreglar ese desfasamiento de valores que teníamos en la gráfica. Entonces, eso es lo que yo me llevo de esta práctica, saber que no siempre las cosas van a funcionar simplemente porque deben de funcionar. Como conclusión de este PBL, podemos decir que es muy importante comprobar los resultados, entendiendo el fenómeno más a detalle, al igual que ver una solución que pueda llevar al resultado correcto.